Hola, ¿qué tal amigos de Odisea Paranormal? Ya estamos listos para este episodio número 2, que va a estar pues bastante interesante. Como siempre me acompaña aquí mi buen amigo Christopher González, alias El Pandota. ¿Cómo estamos, mi amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, ya aquí, listos para este episodio número 2, ¿no? Se escucha poquito, número 2, pero pues ahí vamos, ¿no? Sí. Sobre todo porque nos fue muy bien en el primer episodio. Esperemos que con este les interese más sobre la cultura obscura aquí en Querétaro y en México, que sobre todo el tema que vamos a llevar a bordo en estos primeros capítulos, ¿verdad? Exactamente, ahorita vamos a ir metiendo como temitas interesantes, pues de aquí de nuestra ciudad de Querétaro, no tan preciosa, pero pues también obviamente vamos a ahondar en otros estados, ¿no? Pero bueno, pues vámonos a lo bueno, mi pana. Perfecto, vamos a comenzar. En México, el ocultismo en sí no es tan mencionado. Lo espiritual y la magia se asocia con la chamanería, que es una práctica de antaño aún vigente. Al ser esta una nación, una mezcla de culturas con un arraigo poderoso, no es sorprendente que se escondiese, aún en bajos niveles, un imaginario espiritista y de fieles creyentes. Lo oculto, por primera vez, fue mencionado en los antiguos textos egipcios, donde se encuentran las enseñanzas de Hermes. La práctica del ocultismo se hizo visible en Europa, sobre todo porque la Iglesia Católica reprimía el pueblo, otra vez con la Iglesia, porque aquí va a haber mucho tema sobre eso, y exigía que se creyera en su fe. Fue así como las doctrinas ocultistas penetraron en materia como formas del espiritismo y la teosofía. Mucha gente no se atrevía a trasladarse a México debido a que había piratas y saqueaban los barcos, y además de las constantes guerras de castas, las cuales hacían de México un terreno completamente peligroso y desconocido, porque México, obviamente. Eso no fue el caso de Aleister Crowley, el último gran brujo de Occidente. Él se interesó por la geografía montañosa de México y sobre todo en la simbología del volcán Popocatépetl y las montañas de Tepozotlán. Fundó la Orden Secreta de la Lámpara de la Luz Invisible. Y otra figura en este tema del espiritismo en el mundo fue Madame Elena de Blavatsky, quien tenía dones psíquicos. Ella viajó junto con su maestro Mahatma Gandhi por el Tíbet, la India, Egipto y América en su obsesiva búsqueda por lo oculto. En el Cairo fundó la primera sociedad espiritista, cuya función era estudiar y practicar las visiones de Allan Kardec, de quien vamos a hablar más adelante, quien fue el primero en hacer pública la comunicación con espíritus a través de mediums. Blavatsky viajó a México en los años de 1851 y 1852, años en los que el país estaba azotado por la violencia, la convulsión sociopolítica y continuas y cruentas batallas. Pues bueno, para con estos antecedentes pasamos al tema del día de hoy, que es cómo influyó el espiritismo y el ocultismo en la Revolución Mexicana durante el efímero gobierno de Francisco Ignacio Madero González y su relación con los espíritus. Pandota, ¿cómo ves? Sí, de hecho, el solo concepto de lo oculto nos atrae mucho, sobre todo al espíritu, ¿no? Y a su carácter inacible. Esa inquietud por conocer lo que hay más allá de lo evidente, la exploración de las verdades universales, de planos alternos, de ritos. O sea, es que es un desmadre, güey. Es un desmadre bien cabrón, este rollo de Ignacio Madero. Que la neta, o sea, tú lo ves en los libros de texto, tú los ves en... Pues no sé, güey, en la historia en general. Sí, como quien dice, es la historia que está bien... O sea, tú lo lees y dices, ah, cabrón, Ignacio Madero, pues sí fue el presidente, ¿no, güey? Sí. Que de hecho su presidente, bueno, su mandato fue súper pequeño, güey. Fue de 1911 a 1913, o sea, fue una... Sí, bien poquito, lo mataron. Pero vamos a hablar nosotros de... En estos 3 años, poco más... Francisco Madero tuvo una gran, ¿cómo decirlo?, influencia por los espíritus, ¿no? Sí. Digamos, te lo pongo fácil, Pandota. Ignacio Madero dirigió el país esos 3 años, gracias a lo que los espíritus le decían a él cuando él hacía sus sesiones, ¿no? Obviamente con esto vamos a entrar a fondo en cómo él fue desarrollando esta técnica, dónde la adquirió, quién lo influyó, todo, para, pues, obviamente llegar a esta práctica que él realizaba, ¿no? Sí. Ok. Uno de los ataques más encarnizados de la prensa tuvo su génesis en la fe con que el presidente abrazaba la doctrina espiritista. Injustamente, varios diarios capitalinos calificaban a Madero como un loco que se comunicaba con los muertos.
Francisco Madero había sido marcado por el espiritismo desde 1891, cuando conoció casualmente las obras de Allan Kardec, padre de la doctrina espiritista. Al despuntar el siglo XX, estableció en su natal San Pedro de las Colinas, Coahuila, en medio de la tranquilidad de los vergeles familiares y casi para cumplir los 30 años, Madero inició formalmente su profesión de fe hacia el espiritismo. Regresaba de París dispuesto a poner en práctica una facultad que le había sido revelada en los círculos espiritistas parisinos, lo de medium escribente. Recordemos que un medium escribente es aquel que se contacta con un espíritu, toma su cuerpo como una especie de trance y el espíritu le dice, le revela pues situaciones del futuro, situaciones actuales o cuestiones que él tenga que desarrollar dependiendo de la situación que él esté viviendo en ese momento, ¿no? Sí, de hecho me encanta que Francisco y Madero no lo tenían nada oculto, ¿verdad? No, o sea, no, todo el mundo se enteró en ese tiempo que era un ocultista. Y sobre todo porque a partir de ahí, por lo que hemos leído sobre esto, fue que llevó su mandato ese corto tiempo que exactamente. comentaba. Dice, lo cierto es que el inicio de este complejo movimiento tuvo parte de su origen en las ideas de Francisco Madero, quien ha sido recubierto por un halo de mitos que rodean su figura. Pero entre todos ellos hay uno que es real y se trata de su relación con el espiritismo y cómo los espíritus, incluido el de su hermano, que eso está muy cabrón, güey, está muy loco, sí, le dijeron que su destino era cambiar a México, güey. Tómala, güey. México, o sea, imagínate, güey, si de por sí México es un país que está siempre con esta niebla, magia, güey, de lo oculto, lo desconocido. El misticismo que exactamente, güey. Ahora imagínate que un presidente se deje llevar por los espíritus y guíe el país. Güey. No, está muy cabrón, güey. Sobre todo, imagínate si hubiera llegado a tener un poquito más de poder Madero, ¿cómo nos habría ido? ¿Tú qué piensas? ¿Nos habría ido bien o mal? No, yo creo que chingón, güey. No, pues recordemos que México pues ya estaba... O sea, es que es algo que en México no se puede quitar, güey. O sea, por más iglesia, por más religión, por más todo que te quisieron imponer a la de a huevo, güey. Sí. México mantiene esas raíces ocultas, güey. Esas raíces de ocultismo, esas raíces mágicas, esas raíces con la naturaleza que nunca se van a quitar, güey. Sí. Pues bueno, todo empezó con Allan Kardec, padre del espiritismo, quien en realidad se llama Hipólite León Danizar Rivali. Ah, cabrón. Y se dedicó a sistematizar el espiritismo cuando por primera vez, en 1854, escuchó hablar del fenómeno de las mesas parlantes. ¿Qué son las mesas parlantes? Ay, y de ahí se me viene como que un poquito el tema ya dentro de lo que empieza lo de la Ouija, que fue el primer método para contactarse con los muertos. Exactamente, creo que muchos conocemos la Ouija y decimos, es que es el primer elemento con el que puedes contactarte con los muertos. No, güey, o sea... No, de hecho, la Ouija es un juego que... existía hace muchísimo... monopolizaron hace tiempo, ¿no? Existía hace muchísimo tiempo. Hay que aclarar algo, la Ouija como tal ya existía y se formó en este imaginario, ¿no? Y su uso. Más sin embargo, no existen ouijas que la ouija nórdica, que la ouija egipcia. Esas mamadas no existen. Ajá. O sea, la ouija es como tal lo que conocemos y se acabó, ¿no? Sí. Después a lo mejor podemos entrar un poquito en tema con eso, ¿no? Pues bueno, estamos en París en 1850 y es la época del Segundo Imperio en Francia. Un hombre de 50 años, un famoso educador y especialista en temas de lingüística, ciencias y matemáticas. Varias generaciones de niños estudiaron con manuales de gramática que él escribió. Un hombre que reconocido por su trabajo en los círculos intelectuales más importantes de Francia. O sea, estamos hablando de un vato, pues el clásico intelectual francés, ¿no? Sí. O sea, que el güey tiene conocimiento, sabe qué pedo. Y no lo ves y dices, ah, cabrón, este güey es pinche cultista. No, o sea, tú lo ves y este güey es un hombre de ciencia, ¿no? Sí. Cercano a varios de los científicos más famosos de su época, era considerado un estudioso juicio crítico que sometía todo el análisis de la razón. Heredero del movimiento de la Ilustración que le dio forma al mundo moderno, fue alumno de Pestalozzi, un pedagogo fundamental en la formación de hombres de ciencia y letras. En pocas palabras, nuestro personaje era el modelo del hombre de ciencias de su época. Su nombre, como ya lo dijimos hace rato, que está muy largo, Hipólite León Danizar Rivali. En 1854 un hecho fortuito llevó a Hipólite a interesarse por temas alejados de los estudios académicos, la proliferación de los fenómenos conocidos como mesas giratorias, y su postura eran más bien escépticas, no creía que un objeto pensara por voluntad propia.
Más tarde, un amigo le planteó una posibilidad que esos fenómenos fueran provocados por espíritus. Aquí ya empieza el desmadre, ¿no, güey? Sí. La curiosidad de Hippolyte no pudo resistir la tentación y decidió investigar el misterio. Asistía regularmente a las sesiones de la familia Baudin. Fue ahí donde realizó sus primeras anotaciones y posteriormente formuló preguntas acerca de los temas que trataban los espíritus en sus comunicaciones. Más adelante, sus amigos le entregaron 50 cuadernos llenos de comunicaciones para que él los revisara. Decidió estudiarlos, cotejarlos y ordenarlos según el método que había aplicado en las reuniones con la familia Baudin. Mientras llevaba a cabo esta labor, recibió una comunicación de un espíritu. Le aclaró la importancia de su trabajo y le reveló, le reveló que su nombre, en una encarnación previa, era Allan Kardec. Allan Kardec sería el que yo conocería Madero, y que le influenciaría para que precisamente él, cuando regresara a México... Yo me imagino que ahí era así como que así los veía si eran reales o no reales. A mí me suena, güey, a que este pedo fue más bien... Tuvo que ver algo muy cabrón para que toda su ideología de ciencia se interesara en ese cambiara, güey, y dijera, cabrón, voy a investigar este pedo. O sea, tuvo que ver algo realmente muy cañón que no se sabe qué es lo que vio. Sí. Pero está muy difícil que un hombre arraigado a la ciencia de hueso colorado, güey, de repente diga, cabrón, voy a investigar cosas paranormales que no tienen... O sea, que sí hay fundamentos científicos, pero tampoco es que sea absoluto. O sea, siempre va a haber este beneficio de duda en lo paranormal porque dices, es que yo no creo o yo sí creo, ¿no? Puede ser real o no real. Dice, Kardec usa un método racional y científico para estudiar las comunicaciones de los espíritus. Primero las organiza y clasifica por temas. Después identifica las coincidencias para profundizar en el tema. Elabora una serie de preguntas y las envía por correo a los centros espiritistas de varios países donde se plantean las preguntas a los espíritus. Kardec analiza las respuestas y las integra a su trabajo si hay coincidencias. De esta manera profundiza en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual. Por eso se le conoce como el codificador de la doctrina espiritista. Si te fijas, su método sí está basado en cuestiones científicas. O sea, en su modelo es un método, pues... Sí. Digamos un poquito infalible, pero a la vez dudoso. Ajá, es cuantitativo, es cualitativo. O sea, sí maneja estos dos aspectos. Después de un harto trabajo, siguiendo un método científico, estructuró el libro de los espíritus que se publicó el 18 de abril de 1857 y fue firmado por Allan Kardec. Las reacciones del público conservador no se hicieron esperar, sin embargo, a pesar de los ataques, Kardec se centró en su trabajo. A lo largo de 12 años se consolidó como la figura más importante en el estudio del espiritismo. Publicó otros 4 libros fundamentales: el libro de las médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Que de hecho los encuentras, güey, los puedes comprar, no sé, en Amazon si quieres, güey. Sí. Allan Kardec desencarnó en París el 31 de marzo de 1869. Desencarnó, me refiero a que se murió, pero él no creía en la muerte, él creía que si tú morías, pues pasabas a ser parte como de este terreno plano, espiritual, ¿no? Este plano espiritual, exactamente. Muy bien. Francisco Madero viajó a Francia, donde conoció la doctrina de Allan Kardec. Y con casi 30 años de edad decidió regresar a su rancho en San Pedro, su pueblo natal, para poner en práctica la facultad que en Francia se le había revelado. Madero se concibió a sí mismo en ese viaje como un medium escribiente. Ya desde ahí él... O sea, este güey fue a París, vio este pedo y dijo, no mames, o sea, yo quiero hacer eso. Regresa a México y pum, güey. O sea, le nace este pedo de decir, yo soy espiritista. Sí. Y pues voy a ser escribiente, ¿no? Sí, pero ahí se autoproclamó él, por lo que veo, ¿no? Exactamente. En sus memorias escritas en 1909, Maduro apunta lo siguiente. Cuando me penetré de lo racional y lógico, que era la doctrina espiritista, concurrí en París a algunos centros espiritistas, en los cuales presencié algunos de los fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar me manifestaron que yo también era medium, escribiente. Desde luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los mediums. Como no sería justo que no se beneficiaran mis hermanos, me refiero a la humanidad en general. Con esos conocimientos y esa práctica que he adquirido, pienso escribir un libro sobre estos asuntos. Tan pronto como pueda disponer de una temporada de calma, quizá al terminarse la campaña electoral de 1910, o un poco más tarde, a menos que los azares de la lucha me lleven al calabozo, en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro.
Uy, interesante. O sea, este güey ya, desde que fue a París, regresa, ya vato ya decía, yo voy a ser este pedo espiritista, Sí. ¿no? O sea, No. le importaba un poquito más llevar ese tema del espiritismo que la propia política. Sin embargo, los combinó un poquito para recibir consejos, me imagino que por otro lado. Y... No, bueno, yo siento que tampoco él habló mucho sobre esto porque recordemos que está en México. México, pues en ese momento era un país, pues con muchas guerras, muchos problemas de razas. Y obviamente ya había mucha religión, ¿no? Y pues muy marcada esa parte, ¿no? Ah, ok, sí. Perdón. Es a partir de 1891, que Madero empieza a desarrollar sus facultades como escribiente y para cuando estaba de regreso ya dominaba con cierta holgura este talento. Así decidió esparcir su conocimiento y crear la Sociedad de Espíritus Psíquicos de San Pedro. Qué ole, güey. Se escucha bien, ¿eh? Donde, curiosamente, el único que tomaba notas durante las sesiones era el propio Francisco. Por fortuna para la historia, existe un registro de las anotaciones de todo lo que los espíritus le dictaban a Francisco. O sea, si bien el país sabía que este vato se comunicaba con los espíritus y todo, no tenían como una prueba fehaciente que dijeran, lo está haciendo. Ajá. Y a él le vale madre, güey, y escribe su diario donde él pone lo que le comunicaban los espíritus, ¿no? Sí, sus vivencias con este tipo de práctica. Exactamente, ¿no? De hecho, él lo menciona como una suerte de cartas que están publicadas como diarios espiritistas, ¿vale? De hecho, por aquí nosotros nos dimos a la tarea de investigar y metimos algunas directamente de las cartas, donde, pues, cabe destacar que los que se comunicaban con él era Raúl, uno de sus hermanos. Sí, el más pequeño. El más pequeño era el que se comunicaba mucho con él. Y había otro, de hecho por ahí ahorita vamos a mencionarlo. Creo que se llamaba Raúl. Ajá, es Raúl y no me acuerdo del otro. Bueno, ahorita llegamos a esa parte. Por ejemplo, una de las cartas que habla es de Raúl. Aquí está él poseído por el cuerpo, por el espíritu de Raúl. Octubre 30 de 1907. Cuán feliz me siento al ver que en tu planeta hay seres que compartan nuestros sentimientos, que están dispuestos a luchar para que triunfe la causa de la libertad y la justicia, a fin de que al calor de estos brillantes soles germinen los buenos sentimientos que dormitan en la humanidad. Se desarrollen los nobles esfuerzos que han de llevarnos a la felicidad suprema, a la felicidad dentro del cumplimiento de la ley. Ahora sí has vencido. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchos de los cosas que él escribía, poseso, bueno, en trance, bueno, no es poseído, en trance por los espíritus, tienen que ver precisamente como con cuestiones políticas, como con cuestiones de la época y ustedes ahorita lo van a ir viendo, muchas tienen que ver como con la situación actual que se vivía el país, ¿no? Sí, sí, de hecho se escucha así como que en ese tiempo había, bueno, lo sabemos que había un despapalle en lo que es la política, había mucha guerra, y aquí lo que veo es de que cuando el hermano le hablaba mucho de paz, de que los va a llevar a un lugar exactamente, más ¿no? tranquilo, etcétera. Dice, estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y, sobre todo, su parte moral, y como en lo íntimo, me hablaban con gran claridad de lo invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad, han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla a la medida de sus fuerzas. O sea, mucho de lo que vamos a ver en sus diarios es muy patriótico. Hay mucho patriotismo, ¿no? Desde ese lado. Obviamente cuando él llega no es como que ya venía con todo el conocimiento. Digamos que tiene dos etapas su proceso de espiritista, ¿no? La primera es donde él va desarrollando todas estas habilidades, donde empieza como a conocer estos trances, donde le es posible el poder transcribir lo que le hablaban los espíritus. Y una segunda etapa que tiene lugar más o menos entre 1907 y 1908 y son las que más nos interesan, ya que en ellas los espíritus guían con claridad a Madero hacia la revolución. José Ramiro, quien generalmente firma como José, era otro de los espíritus que lo poseían, que era un soldado de la libertad y el progreso y luchador infatigable para la causa de la libertad, tal como señala Alejandro Rosas Robles, quien se dio a la tarea de entrar en el archivo y recopilar como la gran mayoría de todas estas cartas que dejó Madero en su diario, ¿no? Okay. Y por su parte Raúl, que es el otro espíritu,
quien además era el hermano pequeño de Madero que había perdido la vida a los 4 años, muestra una madurez inusitada al momento de alentar al caudillo a la lucha. O sea, nuevamente, como te dije hace rato, Panota, tiene que ver como con este patriotismo, como con esta cuestión a la patria, como... Sí, el amor a querer es algo bien por el país. Exactamente. Sobre todo es. Pero sí, o sea, me parece bien interesante cómo fue que se dejó llevar por este tipo de práctica. Que digamos para llevar al país a un lugar más bien a un estado más soberano, patriótico. La onda, güey, es que no es que se dejó llevar, ¿sabes? Más bien, él, Madero, convicción, ¿no? lo tomó como una filosofía, güey. Madero lo tomó como como un camino de vida, güey. Sí, un el estilo de vida. espiritismo. O sea, ese vato llegó acá a México cuando toma poder, este güey era como de... De hecho, tú lo ves en las fotos, ¿no? Por ahí vamos a ver en la página, vamos a subir unas fotos. Es una cosita, Está bien chaparrillo el güey. Y vamos a subir unas fotografías donde se ve él escribiendo, donde se ve él interactuando, vaya, como su labor de presidente. Sí. Y que la neta, güey, ni te imaginas que el vato le lata todo este pedo del espiritismo, que entra en trance, güey, que hay dos espíritus que le hablan, ¿no? O sea, está muy cabrón, ¿no? Vamos a leer otro fragmento del diario. Dice: San Pedro, octubre 21 de 1907. Querido hermano, la lucha se acerca. Para ti realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo, que quienes en preparación antes de la lucha pueden adquirir un gran desarrollo todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera acometida sea mortal para tu enemigo, pues si empiezas la lucha, débilmente será a la derrota a donde marcharás. Con seguridad, y aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte. Habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte y después tu voz no tendrá el mismo peso. Y tú dejarás incompleta tu obra. ¿Qué incompleta será? Depende de lo más o menos fuerte que estés cuando principie la lucha. Durante la lucha indudablemente crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida. Y sobre todo lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu esté en calma, en reposo completo. Y esas son las más importantes, las más útiles, son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, no olvides que, si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer, quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes, Raúl. ¿Qué ole, güey? Fíjate, algo que cuando yo estuve... bueno, que tú me pasaste un poco de la investigación que realizaste, me puse a leer los diarios, me puse a investigar un poquito más, y algo que veo mucho en lo que escribe, pues, estos espíritus, ¿no? Raúl y José, güey, tiene que ver precisamente, ya hablamos de la parte patriótica, pero mucho es como, o sea, güey, me voy a meter en otros pedos, güey, pero es como este deseo que él tenía. Ajá. Adelante, métete. O sea, este deseo que este vato tenía, que Madero tenía, de que las cosas salieran bien, de que el país pues avanzara de cierta forma, pero sin perder como esta idea patriótica, como esta idea que reforzara, ¿no, güey? La mentalidad mexicana en ese momento. Sí. Yo lo siento por ahí, no sé qué opinas tú. Sí, de hecho, yo no sé qué hubiera pasado si no lo hubieran asesinado, que lo asesinaron allá fuera de... ¿Cómo se llama esta cárcel? La más famosa de México. No recuerdo el nombre. Pero, como quien dice, lo traicionaron. Pero si hubiera seguido con esta filosofía que él tenía dentro de su mandato, no sé qué hubiera sido de México. Yo creo hubiera sido un país soberano, patriótico. Hubiéramos estado mucho mejor. Yo lo digo porque a mí me gusta este tema y siento que ya dejarte llevar por este tipo de filosofía. Pero bueno, imagina que no hubiera pasado lo de que lo asesinan y todo este pedo, y él hubiera continuado como con estas acciones que tienen que ver con el espiritismo y que él las va aplicando, ¿no? O sea, ajá, a lo que voy con esto es que mucho de lo que él escribía siento que era él mismo, o sea, obviamente era el mismo, güey, pero... Era como un alter ego, ¿no? Ajá, como que Francisco Madero, como tal, aquí en la tierra decía, quiero hacer esto, pero no me atrevo, y sus supuestos espíritus le decían, hazlo, güey. Y él con la, idea de que decía, ok, es que me están hablando los espíritus y esto es lo correcto, era una manera de justificar hacer las cosas, ¿no? Sí. Aquí lo que habría que analizar precisamente es qué tanto impacto realmente tuvo
todo esto que él fue desarrollando, ¿no? Sí. O sea, ¿realmente funcionó? ¿No funcionó? ¿Hasta qué punto para él fue completamente veraz, real, que él pudiera decidir hacerle caso a los espíritus para tomar las riendas del país, ¿no? Sí, sobre todo es que eso está bien cabrón, o sea, es que sobre todo lo que mencionaste en un punto anterior, donde dice que si puede seguir adelante, si no desde los calabozos, va a seguir con su filosofía, su estilo de vida, que es esto del ocultismo. exactamente, es lo que te decía. O sea, incluso si él tenía la idea de que lo iban a agarrar, lo iban a encarcelar, él nunca iba a dejar de ser espiritista, güey. Igual y ya, yo creo que ya lo tenía como que los espíritus le dijeron, oye, te van a agarrar en tal punto. Ahora, Entonces, hay algo que hay que regresarnos un poco atrás y pensar lo siguiente. Si Kardec, que era un científico bien cabrón y todo, vio algo muy cabrón que lo hizo decidirse... no cambiar de opinión, sino que investigar un poquito más. Ajá, y aplicarlo a su vida, a su filosofía, a su creencia. Ajá. Quiere decir que entonces, o Madero... Porque recordemos que estos vatos, o sea, espiritistas, son gurús, güey. O sea, te... Sí, de hecho, Aleister Crowley es uno de los más... Es muy famoso, güey, pero son gurús. O sea, si tú llegas con una mentalidad un poco dispersa, como que no sabes qué hacer, como que no sabes a dónde moverte, estos vatos te enredan en su rollo. Y tú completamente, digamos, como dicen aquí en México, te pones la camiseta, ¿no? O un Helter Skelter, ¿no? Algo así, güey. Ya lo vimos con Charles Manson, ya lo vimos con este vato que hizo su isla, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, sí sé de quién hablas. Ajá, no este güey, o sea... Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Las iglesias, tanto católicas como cristianas, como jalan a tanta gente con esa filosofía que ellos tienen. Claro, ¿no? O sea, obviamente los masters en este tema son pues la religión, porque es algo que ha sido, pues, que todo el mundo sabe, ¿no? Pero no todos aceptan. Entonces, aquí lo que yo me pregunto, güey, y no sé tú qué opinas, es, ¿Madero realmente estaba envuelto en este rollo espiritista porque le sucedía? ¿Tenía un don? ¿O fue tanta la influencia que recibió ya en París que él vino completamente transformado y creyendo que realmente era eso? Sí, yo digo que sí, o sea, fue como que un cambio que tuvo en París. Recordemos que aquí en México en ese tiempo no era tan fácil viajar. Entonces, imagínate, te viajas a Europa, conoces otro tipo de cultura, otro tipo de prácticas que llevan allá, te interesa esa práctica, te metes en la práctica y la llevas a tu lugar de origen. Tratas de hacer algo para que la conozca la gente. Pero imagínate si él lo trae de París, que era un momento en donde París estaba como envuelto en un chingo de culturas, donde todo pasaba en París, o sea, desde Hombres Lobos, Jack el Destripador, güey, hasta... Sí, lo que es París y Londres, recordemos que aquí en México un buen de lo que es la arquitectura. Exacto. O sea, la arquitectura viene de París allá. pasaba por una etapa bastante chingona, creo que fue de las que también se inventaron muchísimo de las leyendas que hoy en día existen, güey. Sí, incluso Porfirio Díaz. Entonces, exacto. Entonces, imagínate, viene Madero de allá, llega acá a México, que México estaba pasando por esta consolidación, ¿no? A la religión, México estaba pasando por esta revolución, México estaba pasando Como por que en México teníamos un desmadre bien cabrón en ese tiempo, la neta. Güey. Entonces, imagínate llegar con ese desmadre, con otro desmadre de allá y queriendo meter espíritus. Obviamente, y como lo mencionas en un momento, los diarios, los críticos, la gente, pues lo acabaron, güey. Sí. Y aquí lo más cabrón, güey, que se me hace bien chingón de Francisco Madero fue que le valió madre, güey. Sí. Pues él siguió, güey. O sea, Sí, los diarios lo criticaban, pero él seguía. Ese güey, de hecho, por ahí vamos a meter también en la página unos fragmentos de los diarios. Y de los periódicos que circulaban en ese tiempo, como donde... mofa, sátira. Ajá, se mofaban, güey. O sea, ponían así de Madero y los espíritus. Ya tenemos no sé cuántos votos, pero no sabemos si son vivos o muertos, ¿no? O sea, sí, estaba muy cabrón, güey. Eran bromas muy pesadas. Pero a Madero, güey, decía, a mí me vale madre sus pinches burlas, ¿no? Yo y mis espíritus no pasa nada, ¿no? Solo se ha expuesto un pequeño fragmento de la relación de Francisco y Madero con la doctrina espiritista, porque realmente queríamos meter la gran mayoría, pero les juro que son muchísimos diarios. Y como hace rato, antes de empezar a grabar aquí con mi amigo, estábamos platicando
siento que muchos son muy rebuscados, como que van a lo mismo, como que empiezan a decir lo mismo y no cambia del todo, ¿no? Sí. Entonces, como menciona aquí, las comunicaciones de los diarios espiritistas, lejos de toda charlatanería, consolidaron las ideas de Madero, para derrocar a Porfirio Díaz, o sea, imagínate, y le dieron claridad a sus pensamientos democráticos, desde luego. Resulta interesante considerar un momento que estos espíritus contribuyeron a las ideas que darían pauta a lo que conocemos como la Revolución Mexicana. Ay, qué mi hijo. Una cosa más. Francisco Ignacio Madero no fue el único revolucionario que tuvo un acercamiento con estas ideas. También Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andreu Almazán y muchos más. Después de la revolución, el propio Miguel Alemán Valdés eran aficionados de consultar a los espíritus del más allá. Recordemos que Miguel Alemán, él no tenía creencia alguna, él no creía en nada. Y aquí entramos un tema que a lo mejor después vamos a ahondar un poquito, porque sí es como investigarle un rollo mucho, ¿no? Para traer como datos más brutos sobre todas estas prácticas o logias o sectas que se daban mucho entre los presidentes, entre la sociedad, ¿no? La socialité, como dicen, de ese México antiguo, ¿no? Sí, de hecho Madero era masón. Benito Juárez, ¿no? Masón. Pues es otro tema, que estas logias pues vienen de París, de hecho, ¿no? Vienen de Londres, de Inglaterra, que obviamente aquí en México nos iban a dar por desapercibidas. Entonces a lo mejor después ahondamos mucho en eso, que estas logias, estas sectas tenían mucho que ver precisamente con estas cuestiones espiritistas, rituales, situaciones que se daban que eran como bastante interesantes, ¿no? Y que muchos años y a la fecha se siguen manteniendo todavía como en... Pero ya más ocultos. Muy herméticas. De hecho, por ejemplo, aquí en Querétaro hay muchas, ¿no? Pues aquí en Querétaro suena mucho el yunque. El yunque, ajá. Tenemos también la historia esta muy famosa de ahí de la escuela marista, ¿no? Donde hacen los sacrificios. Sí. No, o sea, está muy cabrón que yo creo que después es un tema que vamos a entrarle bien duro y a que a lo mejor que nos tomará unos 2 capítulos, ¿no? Para hablar sobre ese tema, pero... La neta va a estar muy chido, ¿no? Sí, es que aquí en Querétaro hay un buen de historias que no sabemos todavía, ¿eh? Pero ya metiéndote a investigar, encuentras cada cosa. Qué bueno. Ahora, vamos a hablar de algo diferente que tiene que ver precisamente con los trances. ¿Por qué? Porque es importante saber que cuando Madero se poseía por los espíritus, no era como que le llegaban y ya, ¿no? Él tenía que hacer toda una preparación. Tenía que hacer todo un proceso para que estos espíritus precisamente pues entraran a su cuerpo, ¿no? Él lo llamaba trances. De acuerdo con los diarios, entre 1901 y 1904 Madero cumplió con la disciplina señalada y su desarrollo espiritual avanzó a pasos agigantados. Comenzó entonces un segundo periodo, que así se le llama como en estas características, de comunicaciones en el año de 1907, donde el único interlocutor era él mismo. Su facultad de medium había alcanzado casi la perfección, así le señalaban los diarios, y podía ponerse en trance sin la presencia de nadie más. De ese modo, continuaron las comunicaciones espiritistas con un sentido diferente. Se reveló ante él una gran misión que rebasaba por mucho a su persona, a su familia y a su pequeño círculo de San Pedro de las Colonias. Era un destino que alcanzaba a la patria entera, su liberación, y a partir de 1907... El espíritu de José, presente en casi todas las comunicaciones, anunció a Madero la gran cruzada democrática que emprendería en poco tiempo y le exigió un dominio aún mayor de sus pasiones. Madero comenzó a prepararse de otro modo, solía retirarse a lugares solitarios, generalmente a su rancho Australia, que era como se llamaba, donde meditaba y oraba profundamente. Procuraba acostarse tarde, madrugar y, contrariamente a su vieja costumbre, rechazaba la siesta vespertina. Ayunaba, y comía lo necesario para mantener las energías. No bebía y no fumaba. A pesar del titánico esfuerzo, Madero mostraba momentos de flaqueza y debilidad. José lo reprendía, advirtiéndole la enorme responsabilidad que pasaba sobre su conciencia y las terribles consecuencias que generaría si fracasaba. Las comunicaciones entre 1907 y 1908 registraron en términos como lucha, justicia, patria. José llamó a Madero soldado de la libertad y el progreso, y luchador infatigible por la causa de la libertad. O sea, con esto queremos hacer como mención del grado de preparación, el grado de compromiso que tenía Madero a la hora de
realizar sus sesiones espiritistas. Sí, por lo que veo ya los diarios ya se fueron más a su favor, ¿no? Ajá. No sé si por alguna táctica o algo, pero se volvieron a su favor después de que se mofaban, le hacían sátiras. Pues terminaron a su favor. Y lo bueno es de que aquí te lo comunicaban, o sea, para tener una biografía de lo que hacía Madero, me imagino que profundiza un poco más. Lo más cagado de esto es que pues tú lees biografías de Madero y no te menciona nada, ¿no? Sí, O sea, ¿no? Una de esas biografías de la papel. Es una monografía. de hecho, nosotros sí, güey, ¿no? Las que comprabas, que pegabas al revés, güey, ya no podías escribir tu biografía No, en la primero, libreta, ahí güey. aguas, ya no se puede hacer ahorita, pero antes, si la pegabas, tenías que ir a comprar otra porque no Sí. copiabas lo de atrás. Sí, si antes ibas a la papelería y comprabas una biografía, tenías que escribir primero y luego la pegabas, porque si no... Sí, según te decían que hicieras un resumen, entonces lo que hacías era copiarlo y ya. Exactamente, ¿no? Qué buenos Pero tiempos. bueno, sí, güey, sí. A lo mejor estábamos poseídos por espíritus también, güey, y nos hacían que pegáramos la pinche imagen antes para que no pudiéramos sacar la biografía. Y pues bueno, la verdad que fue un tema que tratamos de resumir un poco porque la gran mayoría se basa en los diarios y como mencionas hace un momento, pues son como muy... como que mucho van a lo mismo, como por un lado está la parte muy espiritual, como muy de paz, muy de armonía, como muy de, yo creo en el mundo, creo en México, creo en esta gente. Y por el otro lado está José, que le decía que va a pasar, lucha, cambia, salva la patria, Ajá. ¿no? Todo eso. Por ahí leí algo que no quise meter porque se me hizo un poco sin fundamento tal cual. O sea, no que sea absoluto, pero como que siento que habría que indagar más. Que decían que precisamente Madero pues estaba desarrollando ya como una especie ahí de psicosis, ¿no? En cuanto a estas personalidades o estos personajes que le hablaban. Ajá. Ajá, si me explico, como Sí, ya sí. un contexto más psicológico, un poco más ligado a la locura, más ligado a psicosis. Se me hizo muy interesante, pero te digo, no quise como mencionarlo como tal, como dentro de lo que acabamos de redactar, precisamente porque pues no hay un fundamento, ¿no? Sí. Sí, ya yo lo veo como que un ángel bueno y un ángel malo. Ajá, Raúl y güey, José. sí, Uno como- le hablaba de paz y otro de... Exacto, así como que ese güey andaba y traía un Madero chiquito sentado en el hombro, uno bueno y uno malo, ¿no, güey? Vestido de blanco y Sí. de rojo. No sé, güey, a mí se me hace un tema bien interesante, siento que es algo que a pesar de que si tú lo escuchas de repente piensas que es como de, ay cabrón, ¿a poco era real? Sí. Pero no era el único, así como dijimos hace un momento, había un chingo más de gente, más de vatos que tenían como estas habilidades o estos gustos, ¿no? Por Sí, el de hecho en espíritu. esos tiempos lo que era así como que las pedas era juntarse en la casa de la persona más adinerada y traer a una medium de las más chingonas en ese tiempo. Exactamente, sí. Pagaban grandes cantidades para que fueran, pues, personas que manejaban el ocultismo, personas que tenían alguna habilidad. Que de hecho, por eso hay muchas raíces de otras prácticas. No se digas el palo mayombe, el vudú, la brujería, no sé, cosas africanas, cosas de Haití. No sé, güey, incluso la absenta, las drogas, mitologías, porque muchos de la realeza o de la alta alcurnia de aquí de México, pues traían personas pues de otros países, que tenían supuestas habilidades en algo, ¿no? En algo místico, en algo oculto, en algo prohibido, ¿no? De hecho veías muchos húngaros, ¿no? Muchos gitanos. Sí, de hecho, mucha gente migró para acá por lo mismo. Todo esto de la prestidigitación, ¿no? El tarot, de leer el café, leer la mano. Ya después se hizo muy común en los teatros, donde los magos. el supuesto mago hacía su tipo de magia con espejos y te atraía gente del más allá. Entonces, sí, güey, de hecho, yo creo que también eso sería como uno de los primeros, si no bien, no se le atribuye como el origen, pero sí sería yo creo de los primeros eventos donde se contactaba con espíritus como tal, ¿no? Porque estos güeyes, los magos que hacen esos shows decían, es que no es un fantasma, sino es el espíritu de fulana que se murió. Ajá. Y tú veías hay una película con ¿cómo se llama? Christian Bale. Ajá, sí, sí, la del el mago, creo que se llama, no me acuerdo el nombre. Y ahí hacen el ilusionista. El ilusionista. Sí, ahí ves mucho cómo funcionaba como todas estas cosas. Que si no nos vamos tan lejos, a lo mejor también Madero y Kardec vieron todos estos shows, güey. Y de ahí ellos tomaban todas sus influencias
A lo mejor a Madero lo llevaron a ver todos estos shows y Sí, el güey y aparte, salió o sea, mamadísimo. era No como mames, la güey. ilusión que hacían con los espejos. Exacto. Dices, no, pues un niño fantasma. En estos tiempos ya no lo ves. Que luego igual estaría también chido hablar como un poco de ese tema de los magos de ese entonces, porque si hoy un mago es el payasito que va a las tiendas infantiles, a las tiendas, a las fiestas infantiles, perdón, antes no, un mago realmente se tomaba en serio. De hecho, un mago era el que, por ejemplo, en Europa, en los reyes los usaban como los que les decían como qué hacer en las guerras. Merlín es uno muy conocido, Rasputín y Merlín eran como... eran de los más pesados conocidos allá. pesados. Entonces ellos le decían al rey... Y con esto, pues vemos también que todos los gobiernos, ¿no? Ya sea México, Rusia, Arabia, todo el que se te ocurra, todos tienen que ver o se dejan influenciar por alguna parte oculta, una parte del misticismo, una parte prohibida de sus mismas culturas, de su mismo país. Sí. Y está muy cabrón, ¿no? De hecho, por ahí nos vamos tan lejos. Aquí en México, algunos presidentes, algunos mandatarios, como los quieres ver, incluso tienen brujas, ¿no? A las que van a consultarles qué hacer, si tomar esta decisión, cómo actuar, ¿no? Sí, sí, de hecho también viene lo de los narcosatánicos. Los narcos Allá en el satánicos. norte creo que es muy conocido de que los políticos le pagaban a ese tipo de personas para Claro, saber claro, qué hacer, cómo moverse, etcétera. Entonces, pues bueno, pues es un tema que tiene como muchísimo por donde agarrar. De hecho, pues esta vez nosotros nos centramos más como en la historia de Francisco Madero, porque yo creo que fue de los primeros que se mostraron expuestos a, Sí. a estas situaciones, porque pues, también recordemos que estos temas son como siempre muy underground, como que los manejas muy en secreto, y Madero le valió madre, güey. Pero Bien por bueno, él, bien por él. con esto pues terminamos este tema, ¿no? De esta noche de Francisco y Madero y su relación con el espiritismo. No, un tema muy interesante y como dices tú, pues, pónganse a leer un poquito los diarios de Madero y los voy a llevar a lo mismo, pero son interesantes. Sin embargo, pues yo digo que fue un buen presidente en lo poco que duró. Pues como siempre se lo dejamos a ustedes a su consideración. Ustedes tienen, como dice acá el Mausa, ¿no? Ustedes tienen la última palabra. Pero pues nada, amigos, un gusto traerles este episodio número 2 de Odisea Paranormal. Próximamente pues estaremos ahí subiendo imágenes de Francisco Madero y los por ahí rollos con el periódico. Y pues nada, pues los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, en YouTube. Me pueden encontrar a mí como Orseides y A mí como Christopher Pandy González. pues con esto terminamos el episodio 2 de Odisea Paranormal. Así es, aquí seguimos y si tienen algún tema interesante, aquí estamos abiertos a cualquier cosa. Tenemos los correos abiertos y suscríbanse al canal y síganos. Perfecto. Muchas gracias, Madre. Nos vemos entonces, mis amigos, mi panota. Nos vemos el próximo programa. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Chao. Adiós. Odisea Paranormal.